Muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan hoy en este nuevo programa de Universitarios en Debate. Mi nombre es Kevin Esquivel y hoy me acompaña en la moderación mi compañera Ariana Zanabria. Ariana, ¿cómo estás? Hola Kevin, muy buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos a este programa. Soy Ariana Zanabria y es un gusto estar con ustedes esta noche. Para el programa de hoy traemos a dos invitados muy especiales. Uno de ellos es el señor Stuart Chavarría. Él es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y es asistente del Observatorio de Política Nacional y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Stuart, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto a toda la teleaudiencia. De verdad que es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y seguidamente presentamos a nuestro segundo orador, Andrés Araya. Él es estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, capitán del equipo de debate y ha participado en competencias de debate de modelo parlamentario, así como competencias internacionales de arbitraje y en CEJA, asistente legal de Oller Abogados. Andrés, ¿cómo estás? Estamos teniendo tal vez un problema de conexión de Andrés. Sí, no sé si nos escucha. Ok. Vamos a ver, dámosle unos minutitos a ver si repara el audio ahí. Y si no, pues seguimos explicando mientras lo arregla, ¿verdad? Pues, para mientras, si gustan, vamos indicándoles cuál es el formato del programa de hoy, porque hoy tenemos un programa, pues, tanto diferente, ya que no es un debate como tal, como los programas que hemos tenido anteriormente, sino que va más, pues, tiene un carácter un poco más expositivo. El tema de hoy es el manejo de la pandemia por parte del Poder Ejecutivo. Para esto hemos dividido la pandemia en dos etapas, ¿verdad? Para la primera etapa, los oradores tendrán 8 minutos cada uno para realizar pues una intervención. Posteriormente pasamos a la segunda etapa, donde también tendrán 8 minutos cada uno. Y al final de esto, pues tendremos 4 minutos de réplica para cada orador. Posteriormente, tendremos pues preguntas y comentarios del público. Ahí es donde les pedimos a ustedes, las personas que nos están viendo, pues que le hagan preguntas a nuestros oradores sobre sus posiciones y pues sobre las exposiciones que han tenido en general. Seguidamente, bueno, para este periodo hemos asignado 7 minutos, recordarlo, muy importante. Y pues cerramos con las conclusiones de cada uno de los oradores y para llegar al final del programa. Dicho esto, podríamos comenzar con la posición inicial de la primera etapa de la pandemia del señor Stuart Chavarría. Stuart tiene 8 minutos a partir de este momento para realizar su intervención. Bueno, muchísimas gracias. Si me pudieran compartir la presentación, bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, como ya mencionó Kevin, en esta primera etapa del programa vamos a hablar sobre la primera etapa de la pandemia, de la gestión de la crisis política de la pandemia por COVID-19. Lo primero que hay que decir y que todos los costarricenses tienen que entender para comprender a cabalidad y en su totalidad la situación actual en la que nos encontramos, una situación, vale la pena decir, sumamente convulsa y complicada, y es que lo que deben de entender los costarricenses es que los problemas del país no son nuevos. Estos han sido arrastrados por alrededor de 25 a 30 años y son productos de un cambio en el modelo de desarrollo y de Estado. Este cambio que les menciono en el modelo de desarrollo y de Estado ha generado desde hace alrededor de 25 y 30 años un deterioro en una serie de indicadores sociales que permiten ver cómo este cambio en el modelo de desarrollo ha beneficiado solo a ciertos sectores, pero no hacia las amplias mayorías. Ejemplos de este deterioro que ha venido
siguiendo a lo largo de varios años son los indicadores que les presento. El primero, la pobreza. Según proyecciones del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, producto de esta pandemia, el país podría estar experimentando un incremento entre el 24 y el 29% de la pobreza. Así también el INEC el año pasado presentó el dato del incremento en la desigualdad, y este valor nos sitúa entre uno de los países más desiguales en la región latinoamericana. Vale la pena apuntar que contrario a la tendencia que ha seguido la región latinoamericana de disminución en la desigualdad, Costa Rica parece ir al lado opuesto y más bien ha habido un incremento en la desigualdad. Vemos nuevamente otro indicador que nos permite reforzar el argumento que les estoy presentando, y es el de desempleo. Ha estado estancado por muchos años, igual que el de pobreza, y en el contexto de la pandemia aumenta a un 24%. Posteriormente también tenemos el de la informalidad, que producto de este cambio en el modelo de desarrollo ha incrementado. Si bien es cierto, en este contexto de pandemia ha disminuido producto del aumento del desempleo, eso sí hay que tenerlo en cuenta. También da cuenta de lo precario y la dificultad que existe en el mercado laboral. Finalmente, un indicador que me gusta utilizar mucho es el de actividad económica. Nos permite ver como en la coyuntura la actividad económica presente, y este dato nos apunta a que más bien existe una variación negativa. O sea, esto quiere decir que la actividad económica efectivamente ha disminuido y la economía ha sido golpeada fuertemente por el COVID-19. Producto de este deterioro sistemático en las condiciones de vida, dos bandos se han enfrentado reiterativamente en estos 25 y 30 años para defender dos proyectos políticos antagónicos. Uno es un sector popular y otro de élites políticas y empresariales. El sector popular defiende un proyecto que busca un Estado benefactor, intervencionista, con una sólida institucionalidad y fines sociales amplios. En cambio, las élites políticas y empresariales lo que buscan es un Estado pequeño y una economía de mercado con un modelo de desarrollo basado en la exportación de bienes y servicios, y en la exportación de bienes y servicios no tradicionales a mercados extranjeros. Aquí les presento a modo de ilustración los distintos periodos de conflictividad donde estos actores han saltado a la arena política para defender cada uno de sus proyectos. Ahora bien, ya para hablar plenamente de lo que es la gestión de la crisis sanitaria y habiendo hablado de esta contextualización, es necesario apuntar que esta primera fase que va de marzo a abril fue una fase de preparación que le dio un periodo de gracia al Estado costarricense para tomar algunas medidas con el propósito de impedir, en primer lugar, la propagación de la enfermedad y mayores daños en la economía. Esto me lleva a decir que cada una de las medidas gubernamentales emprendidas por el gobierno se pueden agrupar en 5 categorías que las logramos clasificar gracias a una base de datos que tiene el Observatorio de la Política Nacional. Estas medidas lo que buscan es aplacar con medidas de distanciamiento y aislamiento social la curva de contagios. Algunas medidas buscan el rescate social, o sea, buscan ayudar a la población en estos tiempos de crisis. Vale la pena decir que son una minoría. Luego hay otras medidas de readecuación de créditos, moratorias y pagos que ayudan tanto a la población, pero en mayor medida a las empresas y a los comercios. Entonces no se puede decir que el Estado no ha actuado ayudando a el comercio o a la economía. También han habido medidas de alivio financiero y de donaciones de insumos. ¿A qué me refiero con alivio financiero? Instituciones que han indicado un superávit les han transferido ingresos y presupuesto a instituciones clave para la contención de esta crisis sanitaria, como pueden ser la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Y finalmente han habido medidas de apoyo a sectores comerciales. Ahora bien, en términos finales, para ver qué factores han permitido esta exitosa gestión de la pandemia, eso sí, durante los 2 primeros meses, es necesario recalcar eso, hemos podido identificar que entre esos factores institucionales se encuentra un fuerte sistema de salud, ejemplificado muy bien en la Caja Costarricense del Seguro Social, y un Estado social de derecho que nos ha permitido responder rápido ante el avance del virus COVID-19 en el país. Es decir, este Estado que es puesto en duda constantemente por las élites políticas y sociales políticas y económicas que lo que buscan es desmantelarlo, es uno de los factores que justamente nos permitió en la primera etapa de esta pandemia
actuar de una manera rápida y eficiente. También hay otros factores políticos a considerar, como la coordinación institucional, que esta depende mucho de jerarcas, de diputados o de funcionarios con capacidad de toma de decisión. Y la segunda es que la cultura cívica del costarricense, por lo menos durante la primera etapa de la pandemia, siguió y acató las medidas de distanciamiento y aislamiento social, lo cual ayudó verdaderamente a la eficacia de la estrategia de gestión de la pandemia, al menos, eso sí, durante la primera etapa de la pandemia. Algo que podemos comenzar a observar, y que de hecho desde el Observatorio de la Política Nacional lo hemos mencionado, es que a finales de esta primera etapa y más claramente en la segunda etapa, esta estrategia se vio comprometida por la influencia de grupos de presión e interés poderosos que lograron incidir en los procesos de toma de decisión de la gestión de la crisis sanitaria. Sobre este aspecto profundizaré más cuando nos refiramos a la segunda etapa de la crisis sanitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Stuart. Ahora podemos proseguir a nuestro segundo orador para que presente su primer argumento. Andrés, tienes 8 minutos para desarrollar tu primer posición. Parece que Andrés sigue teniendo problemas. No te escucho, Kevin. De audio, creo. No. Sí. Buenas, ¿cómo están? Me parece que estoy teniendo un poco unos problemas de audio para escuchar a Kevin, pero no hay ningún problema. Mi nombre es Andrés Araya. Yo soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Trabajo en Ollero Abogados y vengo a exponer un poco y hablar sobre la gestión del Poder Ejecutivo en estos primeros 3 meses de pandemia, específicamente de la administración Alvarado. Yo me voy a referir a puntos muy concretos. 1, el discurso del 4 de mayo. 2, el desempleo. 3, transparencia y comunicación. Y 4, políticas económicas. Para iniciar, por el discurso del 4 de mayo, el gobierno habla de diálogo en este discurso y habla de agenda país pensando en un mediano y largo plazo. Sin embargo, el gobierno no toma medidas adecuadas en materia sanitaria a pesar de las solicitudes del sector productivo. Dentro de estas medidas que el gobierno no tomó de manera adecuada es, por ejemplo, escuchar al ministro Salas hablando de que el uso de mascarillas era innecesario, cuando posteriormente, en la segunda etapa de la pandemia, lo hacen obligatorio. Tan es así que el gobierno pone una sanción administrativa a quien no use una mascarilla en un sector público. Una desatención total al criterio técnico y científico. Por ejemplo, en los supermercados usted podía comprar arroz, frijoles, atún, pero no podría comprar audífonos o un electrodoméstico, siendo que el riesgo de contagio es el mismo. Entonces, esto sumado a, por ejemplo, restricciones en el tránsito o la disminución a la flotilla de transporte pública, lo único que creó fue amotinamiento y largas filas, disparando así los factores de contagio. Respecto del desempleo, yo quiero hablar de antecedentes muy concretos. El desempleo viene aumentando desde la administración Solís Rivera, del Partido Acción Ciudadana. En el primer trimestre del 2017 podemos hablar de un 9.1 en el porcentaje de desempleo. En el primer trimestre del 2018 podemos hablar de un 10.3 en el aumento del desempleo. Posteriormente, entrando a la administración Alvarado Quesada, en el primer trimestre del 2019, cabe destacar, la pandemia ni siquiera existía, llegamos a un nivel de desempleo del 11.4%. Y en el primer trimestre del 2020 llegamos a un 20.1%. Cabe destacar que en este primer trimestre del 2020 la pandemia aún no había incidido en el sector productivo del país, por lo cual hablar de que la pandemia fue la que generó o la que aumentó disparadamente el desempleo es justificarse en una posición mediocre. Desde esta perspectiva, es clara la omisión y falta de pericia en materia de reactivación económica y desempleo. Realmente no ha existido una ruta clara por parte del Poder Ejecutivo en esta materia. Y acá cabe entrar al segundo tema. ¿Existe una verdadera transparencia por parte de la administración Alvarado Quesada? En primer lugar, mencionamos como antecedentes la estafa política del Partido Acción Ciudadana, ratificada por la Sala Tercera en materia penal respecto de las elecciones.
de Luis Guillermo Solís, el caso UPAD, el cual la pandemia llegó a maquillar bastante en el tema de violaciones a información confidencial de todos los ciudadanos, graves violaciones a las garantías constitucionales y al principio de legalidad, y una constante renuncia de ministros en posiciones importantes, destacando sobre todo la renuncia, entre comillas, del ministro Rodrigo Chávez en Hacienda. Este tipo de medidas únicamente destacan una inestabilidad en el Poder Ejecutivo, una inestabilidad que se ha venido calcando y pasmando y que ha generado en una desconfianza ciudadana desde un principio. Entonces, se puede hablar de una verdadera gestión por parte del gobierno cuando, por ejemplo, en materia de comunicación, hablemos de que existe un Ministerio de Comunicación y un Ministerio de Presidencia que está encargado de asuntos políticos y diálogo ciudadano. Ambos han sido absolutamente ineficientes y solo han servido de lobby político para algunos actores en conferencias como las que se dan a las 12 de mediodía. Su gestión de tanto el Ministerio de Comunicación como del Ministerio de la Presidencia únicamente recalca la necesidad de hacer una reestructuración estatal en busca de una eficiencia real y reducción en funciones duplicadas. Al contrario de lo que establece o propone mi compañero Stuart, no se habla de una desmantelación del Estado. Aquí nadie está hablando de vender ni el INSS ni la Caja Costarricense del Seguro Social, no. Lo que sucede es que la institucionalidad y es el estatismo pasmado en las políticas de gobierno ya no tienen cabida. Costa Rica es uno de los países que tiene un aparato estatal más grande, pero no solo eso. Con base en los datos de la OCDE, Costa Rica es el cuarto país que le paga más caro a sus funcionarios públicos. Entonces, no solo tenemos más funcionarios públicos, sino que tenemos un sector público más caro. Destacándose también que las personas en el sector público, para una igual función, ganan per se un salario mayor con todos los pluses y estabilidad laboral que esto implica. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos hablar de una desmantelación del Estado, sino de una reestructuración. Hablar de economía es bastante complicado en el sentido de que lo primero que hay que entender es que el dinero no crece en los árboles. El Estado funciona y se asemeja mucho a una empresa. El dinero principalmente viene de los contribuyentes, principalmente, pero también viene de las otras actividades estatales. ¿Qué es lo que sucede? Que Costa Rica viene arrastrando un déficit fiscal muy grande, por algunas de las antecedentes también que mencionaba mi compañero Stuart, y hemos llegado a una situación que, bien, el COVID ha venido a marcar la insostenibilidad en el tiempo, ya que, hablando en materia de economía, el 12 de julio el gobierno presenta su ruta económica, la cual básicamente consistió en iniciar la ya fallida negociación con el Fondo Monetario Internacional, iniciar todos estos proyectos de propuestas que posteriormente en la segunda etapa hablaremos de cómo se desarrollaron. Hablaron de la obtención de créditos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, con el CAF, la Corporación Andina del Fomento y la Agencia Francesa para el Desarrollo. Entonces vemos que claramente el gobierno toma una posición no de reactivación económica, sino de obtengamos crédito para seguir, como se dice popularmente, pateando la bola. Eso es el equivalente a que uno esté con una deuda personal muy grande y vaya a sacar un crédito a un banco a una tasa altísima por encontrarnos en una situación de números rojos. No podemos hablar de élites empresariales, como se menciona. Tenemos que hablar de un sector productivo que se está viendo gravemente afectado por la ineficiencia en la gestión económica. Y al respecto, sobre estos daños, me referiré más en la segunda etapa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés, por su intervención. Andrés, ¿nos escuchas? Creo que hay un problema de audio. Era nada más para corroborar, pero... Sí, el problema es el audio, pero... Sí. Perfecto. Bueno, para continuar con la segunda etapa de la pandemia, Stuart, sus 8 minutos para referirse a esta etapa comienzan a partir de este momento. Muchísimas gracias. Por favor, si me pudieran compartir la
la presentación, les agradecería muchísimo. Bueno, antes de iniciar me gustaría aclarar algunas cuestiones que me parecen no quedaron claras del todo, valga la redundancia, que se malinterpretó por el otro compañero Andrés con el que estamos debatiendo. El primero es que efectivamente esto que digo yo, que la pandemia ha amplificado los problemas que ya Costa Rica viene arrastrando, es porque así lo ha hecho efectivamente, y no solo lo digo yo, lo han dicho múltiples medios de comunicación, muchos centros de investigación, entre esos el CIEP y el Observatorio de la Política Nacional, y un claro ejemplo es el mismo dato que nos da Andrés del desempleo. Antes de la pandemia teníamos alrededor de un 11 y un 12%, ahora el desempleo estamos alrededor del 22-21% de desempleo. Entonces, si realmente la pandemia no tiene una incidencia, creo que la verdad sería erróneo decir esa aseveración. Y por otro lado, claro que estamos viendo un proceso de desmantelamiento, no del Estado, tiene razón, del Estado social de derecho. Eso es lo que está siendo desmantelado por un Estado neoliberal. Y es muy claro con la propuesta del FMI que lo que busca es vender a la FANAL y al VIXA. Yo no sé, Andrés, si para vos eso no es reestructuración y desmantelamiento de un Estado social de derecho. Bueno, habiendo dicho eso, en este contraste, uno, los problemas desatendidos por años de mala administración que, como ya les adelanté, se han amplificado producto de la crisis sanitaria. Y dos, este contexto de crisis sanitaria, y a esto es a lo que voy, con las élites empresariales y políticas, esta crisis sanitaria ha sido la perfecta ventana política para presentar proyectos de ley y promover medidas que ayudan a impulsar el proyecto político de las élites políticas y empresariales, proyectos y medidas que en este contexto de crisis se presentan como la única solución. En el contexto de esta pandemia, el problema fiscal y la falta de liquidez que el Estado ha venido arrastrando se ha agravado ante el gasto inesperado que ha representado la atención de esta crisis sanitaria. Esta situación ha sido aprovechada por las élites económicas para impulsar su propia agenda política en este contexto, que busca, en primer lugar, cobrarle al sector público y los trabajadores, tanto del sector público como privado, los costes de la atención de la crisis sanitaria. Dos, buscan cabildear para lograr evadir la responsabilidad de dar el aporte solidario que les corresponde para paliar los gastos producidos por la crisis sanitaria. Y tres, buscan obtener el apoyo y aumentar el número de medidas gubernamentales para beneficiar a su sector. Podemos confirmar el avance del proyecto y agenda política de las élites si observamos el cambio en la estrategia de gestión de la crisis sanitaria que inicia a partir del 1 de mayo, que es cuando inicia la segunda etapa de la crisis sanitaria. Eso hay que tenerlo muy presente, con el discurso presidencial anunciando una nueva normalidad y que se hace más visible a partir de agosto, producto de la presión de grupos empresariales que clamaban por la reapertura económica. Esta anuencia del gobierno de escuchar y respaldar muchas de las propuestas de la clase empresarial lo que hace es reafirmar el compromiso político entre las élites empresariales y las élites políticas de este país. Ahora bien, desde el Observatorio de la Política Nacional, más bien encontramos que actualmente estamos viviendo la tercera etapa de la gestión política de la pandemia. Inició en agosto y ha avanzado hasta la actualidad. Esta se caracteriza por el incremento de los casos de contagio, producto del cambio en la estrategia de gestión de la crisis sanitaria. Así es, el éxito que tuvo el PAC durante la primera etapa no se repite en la segunda etapa, producto de la flexibilización y, como muy bien apuntó Andrés, la falta de una ruta clara sobre la apertura económica. Esto evidentemente dejó al gobierno con una indecisión, con un baile y un martillo, que no permitió verdaderamente tener una estrategia clara en esta segunda etapa de la pandemia. Y ha sido marcada, como bien mencionó Andrés, por la profundización de la crisis fiscal que ha existido por lo menos desde la administración de Óscar Arias Sánchez, y que reiteradamente en distintas administraciones no ha existido la voluntad política por arreglar la evasión fiscal. Y es hasta este momento de crisis coyuntural donde tenemos una serie de indicadores que han venido en franco deterioro, donde tenemos una crisis sanitaria, donde la crisis fiscal se ha agravado. Simplemente la población ya no puede más y simplemente estos brotes de conflictividad son justificados, son realmente justificados dada la condición del país y el deterioro de una serie de indicadores. Ahora bien, me gustaría aclarar algunas cuestiones. Cuando yo hablo de élites políticas y empresariales, yo no estoy hablando, cuando hablo de élites económicas, de la pequeña y la mediana empresa, del pequeño y mediano comerciante. Yo estoy hablando en realidad de los grandes grupos de presión poderosos en este país, como son las cámaras empresariales,
como son ciertos actores dentro de actividades económicas puntuales, como puede ser el arroz y la caña de azúcar, que concentran y monopolizan estas actividades económicas. Verdaderamente a estas élites de capital transnacional, de grandes compañías, son las que verdaderamente han evitado su coste de dar su aporte solidario ante esta crisis sanitaria, y las que han impulsado un proyecto de reforma al Estado completamente. Esto se puede ver muy bien ejemplificado con una serie de proyectos que ejemplifican esta agenda política que les estoy hablando. El primero de ellos puede ser una de las medidas que tomó el Estado cuando comenzó esta crisis sanitaria, y fue la de reducción de jornadas y suspensión de laborales, que ataca directamente contra los trabajadores del sector privado. Así han habido una serie de proyectos de ley en contra del sector, como el impuesto solidario al salario escolar, o suspender el pago de anualidades, pero que busquen obtener esos recursos de las clases más privilegiadas. Vemos en esta propuesta del FMI justamente medidas regresivas que atacan finalmente al consumidor y a la clase trabajadora. Y si ustedes, por favor, compañeros, no me dejan decir que esto es una reestructuración del Estado y un desmantelamiento social, sí me lo permite decir la limpio de los principales episodios de conflictividad, donde reiterativamente todos estos actores han impulsado estas medidas de reestructuración del Estado, de flexibilización laboral, de empeoramiento de las condiciones sociales, producto de este cambio en el modelo de desarrollo, que lo único que ha traído a nuestro país es desigualdad. Y a finalizar, lo que el PAC no solo tiene no es el único que tiene la responsabilidad de la situación actual en la que nos encontramos. Recordemos que este cambio en el modelo de desarrollo surge en el momento en el que existe un bipartidismo en este país. Entonces, partidos como Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana tienen una gran responsabilidad social de la crisis actual en la que estamos, en la crisis fiscal y en la crisis social. Y el PAC en 2 administraciones ha pasado de ser un opositor a este proyecto de ley, ha pasado de acompañar a los grupos sociales en las calles, como lo hizo en el 2007 con el Tratado de Comercio y como lo hizo en el 2002 con el Combo, ha pasado más bien a acompañar a estas élites políticas y económicas para justamente avanzar en esta agenda que les he venido mencionando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Stuart por su presentación de argumento en esta segunda parte. Ahora, bueno, les quiero recordar a los oradores que vean y se alineen de acuerdo con los tiempos. Esta era la segunda etapa, entonces aborden la segunda etapa de la pandemia. Entonces dispongan de sus tiempos a manera de que el debate sea más fluido. Andrés, espero que me estés escuchando. Ahora puedes presentar la segunda parte y tienes 8 minutos para Perfecto, presentar. Diana. Muchísimas gracias. Primero, dejemos un par de cosas bastante claras, sobre todo porque respecto de la segunda etapa de la pandemia, el tema principal es economía, reactivación económica, control del gasto y reestructuración del Estado. Lo primero, no podemos hablar de élites empresariales, porque claramente acá nos estamos refiriendo a la UCAEP, con un 54% de cargas tributarias. No podemos hablar de élites empresariales. Acá, desde esta representación, no se promueve el uso de monopolios. Al contrario, el país necesita generar riquezas, y las riquezas se generan ¿cómo? Hagámonos esta pregunta. Uno, el sector privado es el que genera la riqueza en un país, principalmente. Y sí, tengamos claro de que el 98% de las pymes en este país es la que se ha visto más afectada. Son muy pocas las pymes que han desarrollado en este periodo de pandemia. El sector privado es el que se ha visto y es el gran afectado de la gestión del gobierno de Carlos Alvarado. Porque hablemos claro, sí, es claro que venimos de un bipartidismo, venimos de unos antecedentes sociales bastante graves, pero Carlos Alvarado ya sabía en lo que se estaba metiendo al llegar a esta presidencia.
Y el tema de la pandemia, sí, al puro principio uno puede entender que hayan elementos de sorpresa, de imprevisibilidad. Sin embargo, llega un punto donde la ruta económica nunca ha sido clara. Entonces, no podemos hablar de élites empresariales en ese sentido. Tenemos que entender principalmente que el país necesita apuntar a la venta de bienes y servicios. Las grandes empresas, las transnacionales, no son las enemigas de Costa Rica. No son las enemigas de Costa Rica. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un desempleo enorme, el más grande en los últimos 10 años. Y ese empleo sería admirable que el gobierno planteara políticas para que la gente invirtiera en lo propio, para la pequeña empresa, para el emprendedor. Sin embargo, la economía actual y la exposición de Costa Rica nos llama a aspirar a bajar impuestos, a reducir esa institucionalidad, ese Estado tan grande. Tenemos ministerios demasiado duplicados, tenemos el Ministerio de Comunicación, el de Diálogo, el ministro de Cultura. Claramente uno no sabe qué es lo que hace porque tiene más de 17 instituciones adscritas al Ministerio de Cultura. Y yo no estoy diciendo con esto que la cultura y el arte no sean importantes, no, es que tenemos que distribuir la carga tributaria. ¿Por qué? Porque el sector público no se ha visto tan afectado. Yo no he escuchado de recorte de personal en ninguna institución pública. Yo no he escuchado de reducción de jornada en ninguna institución pública. Yo no he escuchado de recortes de salarios en ninguna institución pública. Muy distinto del sector privado. Las aerolíneas, toda la compañía aeronáutica se ha visto afectado con un retroceso de más de 40 años en la producción y el viaje. Y sí, esto se ve afectado por la pandemia y la disminución en los vuelos. Pero, por ejemplo, políticas como qué países podemos dejar ingresar turistas, por qué Estados Unidos sí, por qué Colombia no, por qué España sí, por qué Francia no. Hay que tomar medidas con base en criterios técnicos. ¿Por qué? Si la persona de Francia tiene un examen de 72 horas que comprueba que no ha tenido COVID, no puede ingresar al país, por ejemplo, y otra persona de otro país, de otra nacionalidad distinta, con la misma prueba, sí puede ingresar, poniendo tasas de seguros altísimas. Y es un tema muy complicado, porque si buscamos justificar la pandemia en la ineficacia del gobierno, nos vamos a quedar ahí y no vamos a seguir avanzando. Tenemos que entender que además de que el gobierno ha actuado mal, ha actuado violando grandes garantías constitucionales. Podemos hablar, en primer lugar, del artículo 56 de la Constitución Política, en cuanto el Estado es el principal obligado a promover el trabajo, la equitativa distribución de la riqueza, los incentivos productivos, y una de las más graves, la violación al artículo 121, inciso 7, en relación con el artículo 140 de la Constitución Política. ¿Por qué? Porque recordemos que el Estado está fundamentado en un principio de legalidad. Los funcionarios públicos únicamente pueden hacer aquello que la ley los faculta a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el gobierno y se atribuye competencias que el constituyente no le ha otorgado. Aparece el gobierno limitando y restringiendo garantías constitucionales que en primer lugar le corresponde limitar a la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento especialísimo para situaciones de calamidad y durante un periodo muy restringido. Entonces, este tipo de atribuciones a funciones que no corresponden únicamente son tendencias de un gobierno autoritarista, de un gobierno socialista, como son graves tendencias como han tomado en su momento Venezuela, como tomaron en su momento Cuba, y no podemos volver a este socialismo, a este estatismo, buscando decir, no, es que la institucionalidad de Costa Rica es una de las más grandes, y la institucionalidad de Costa Rica es una de las más grandes de la OCDE, entonces no podemos dejar ir eso. No, señores, el país necesita avanzar, el país necesita generar riqueza, y lo ideal, como en una situación de Chile, en Chile, la mayoría de funcionarios del sector público pretenden o aspiran llegar al sector privado, porque en el sector privado tienen las mismas garantías, pero con opción a un salario mejor, dejando de lado el resto de temas políticos que afectan a Chile y poniendo en comparativa ambas naciones, ¿verdad? Respecto de la violación al artículo 40,
Y con relación a esta segunda etapa, las manifestaciones que han habido, es obligación del Poder Ejecutivo mantener el orden y la tranquilidad de la nación, tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas. ¿Y qué ha pasado? Que el gobierno, con su pésima comunicación, con su pésima gestión, lo único que ha hecho es enojar y afectar al sector más pobre de esta población. Hoy en día tenemos menos clase media y más gente pobre en el país. Y un sector público insostenible a través del tiempo. Además de esto, el gobierno ha dejado mucho que desear con la disposición de la fuerza pública para preservar el orden, la defensa y seguridad del país, tras de que el manto empresarial ya se ha visto sumamente lesionado por el tema de la pandemia. Hemos visto personas buscando mantener esta institucionalidad con el miedo a vender instituciones públicas, a vender un banco del Estado, a vender activos públicos, a disminuir este aparato estatal, y han lesionado gravemente las importaciones, las producciones, porque se ve afectado tanto el agricultor como la gran empresa. Entonces, planteémonos, ¿por qué no vender activos? Muchas gracias. Gracias, Andrés, por su intervención. A continuación, vamos a la sección de las réplicas, donde Stuart y Andrés pues, tendrán el tiempo para realizar una réplica ante la posición de cada uno. Así que comenzamos con Stuart. Tiene 4 minutos para dar su réplica a partir de este momento. Muchísimas gracias, Kevin. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que toda mi argumentación no son opiniones personales mías, no es mi posicionamiento político, sino es lo que he venido estudiando a lo largo de 1 año y medio y de lo que hemos venido dando un seguimiento al Observatorio de la Política. Y muchas de las medidas de las que yo estoy hablando se encuentran, si te fijas y estudias la base de datos que tiene el Observatorio sobre medidas gubernamentales. Habiendo dicho esto, yo no creo sinceramente que el mayor afectado sea la clase empresarial. Realmente el mayor afectado de esta crisis sanitaria es la clase trabajadora, y en este sentido no solo hablo del empleo público, sino en general, tanto trabajadores públicos como privados. Es claro que ha habido una agenda política acompañada por estas élites políticas y empresariales que han presentado en la corriente legislativa, y en eso tenés razón, han presentado en la corriente legislativa propuestas justamente para disminuir salarios, para recortar gastos, así, pero que gracias a Dios no han tenido un avance en la corriente legislativa. Pero como bien mencionaste, Andrés, sí hubo una medida que atenta directamente contra la clase trabajadora, es decir, porque la empresa muy fácilmente le reporta al Ministerio de Trabajo: reporto pérdidas por el COVID-19, despido a tantos empleados y le redujo las jornadas a tantos otros. Es una medida muy fácil, y al fin y al cabo el beneficiado aquí no es el trabajador que le reducen las horas, o el beneficiado tampoco es el trabajador que lo suspenden, el beneficiado es la clase empresarial. Nuevamente, quiero recalcar que yo no estoy hablando de pequeñas y medianas empresas, como muy bien apuntó Andrés, y de hecho yo respaldo tu opinión. La pequeña y la mediana empresa ha venido siendo atacada y simplemente no tiene las condiciones para competir. Y ahí es sí donde tengo que decir que estos enemigos son las grandes empresas y los capitales transnacionales, que no crean este escenario de competitividad. Y finalmente me gustaría mencionar que yo no vengo aquí a defender al gobierno de Carlos Alvarado, ni vengo a defender al PAC. Hay que decir, porque sería faltar a la verdad, que efectivamente hubo una excelente gestión de la pandemia durante los 2 primeros meses, pero posteriormente, de mayo a julio, vemos totalmente lo contrario, que por incidencia de ciertos grupos de presión y una indecisión realmente, porque esa es la palabra, una indecisión del gobierno, no supieron qué hacer entre si reabrir la economía del todo o mantener las medidas del todo. Y eso evidentemente ha golpeado a la economía de este país. Y por lo menos eso era lo que me gustaría aclarar en este espacio. Muchas gracias, Stuart, por su réplica. Ahora le cedemos la palabra a Andrés. Tiene 4 minutos para hacer réplica al comentario de Stuart. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo tampoco estoy acá para atacar ni personalmente tus opiniones, las cuales muchas comparto en cierto sentido, ni tampoco criticar a Carlos Alvarado en sentido personal, como individuo. No,
Lo que pasa es que el tema de debate es la gestión del gobierno en estos meses de pandemia. Entonces, claramente, el gobierno de turno, primero que nada, es el Partido Acción Ciudadana. Y segundo, yo no hablaría en ningún sentido de una excelente gestión. Creo que la baja mortalidad que tenemos a nivel nacional se debe más que nada a una sólida caja costarricense del Seguro Social, la cual en ningún momento de parte de esta representación se ha hablado del recorte a la misma o disminución de fondos a la misma, sino que es envidiable el caso de Costa Rica en comparación con América Latina. Sin embargo, discrepo totalmente en el sentido de que el sector privado sí ha sido el que se ha visto más afectado. No es una decisión fácil, como se llegó a decir, para el empresario despedir trabajadores. Yo, personalmente, que trabajo en el sector privado, he visto las implicaciones, tengo familiares, tengo conocidos que han sido despedidos lamentablemente, pero es que no es una decisión fácil de, oh, tenemos que hacer otra cosa, no, es que la situación llega a tal punto donde las expectativas operacionales de una empresa no permiten continuar con cierto gasto y el Estado ha llegado a este punto. Entonces, como el Estado ha llegado a este punto de que a la expectativa, si no se hace nada, vamos a caer en default. Y una de las propuestas legislativas que están en la corriente en este momento es la de la ley de salarios públicos, la cual muchos diputados están queriendo excluir a los trabajadores públicos actuales. O le ponemos un tope a todos, o el sector productivo va a ser el gran afectado y un aparato estatal que no se va a mantener solo. Porque el reciclaje que se da entre el sector público no va hacia ningún lado. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por su réplica. A continuación, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y comentarios del público. Así que, pues, le pediría a la producción si nos puede proyectar, no sé, alguna pregunta o comentario que pues, nos hayan hecho nuestros bienautas. El primer comentario es de Karina Aguilar Hidalgo, quien nos menciona: Costa Rica paga más porque es el país más universalista de Latinoamérica en política social. Compararlo con los países de la OCDE no es una comparación válida, porque son países que no tienen este tipo de financiación de política social tripartita y sus políticas sociales solo logran abordar a los sectores medios asalariados, dejando de lado a los sectores independientes y vulnerables, como lo hacen los países de la OCDE. Ok, tengo un problema con el comentario porque es muy largo y al parecer no se muestra completo en la pantalla, así que creo que podríamos dejarlo hasta ahí, hasta ese punto, porque el resto no se puede leer, lamentablemente. Andrés y Stuart, me gustaría escuchar sus impresiones sobre este comentario de Karina. Si gusta, Stuart primero. Bueno, sí, efectivamente lo que apuntas, Karina, es un dato que se debe tener a consideración. El Estado Social de Derecho es el que nos ha posibilitado la gestión exitosa. Ojo, no malinterpreten lo que digo. He sido reiterativamente muy puntual en decir que la gestión de la pandemia fue exitosa durante los 2 primeros meses de pandemia. Evidentemente, este Estado Social de Derecho es el que nos ha permitido atender con efectividad los embates y los efectos adversos de la pandemia por COVID-19. Es más, fijémonos en los países del primer mundo, donde no se implementaron estas medidas de aislamiento y distanciamiento social, que fue hasta muy tarde y tuvieron gran afectación en sus números acumulados de muertes y de contagios. Es más, no nos vayamos muy lejos. Si ustedes no creen que es suficiente apuntar casos del primer mundo, veamos el caso de Panamá. Panamá, el virus llegó en semanas, con días de diferencia parecidas a cuando llegó a Costa Rica, y podemos ver que conforme se fue dando la trayectoria, los casos en Panamá aumentaron a niveles increíbles, a niveles que no llegó Costa Rica en esa primera gestión de la pandemia. Aquí, en primer lugar, yo no vengo a defender a Carlos Alvarado. Lo que yo vengo a decir como investigador y como cientista social y como politólogo es que el Estado Social de Derecho fue el que le permitió al Poder Ejecutivo ejecutar todas estas medidas de rescate social para
poder salir de esta crisis sanitaria. Es decir, vemos cómo las universidades públicas iniciaron proyectos para la creación de respiradores artificiales. Vemos cómo el Instituto Cloromido Picado, junto con la Caja Costarricense del Seguro Social, elaboran un tratamiento para el COVID-19 e investigación en materia médica. Vemos cómo la FANAL en periodo extraordinario hace una producción extraordinaria para suplir a la Caja Costarricense de un insumo tan necesario como es el alcohol en gel. Y asimismo, Correos de Costa Rica realiza toda una plataforma digital para que las empresas y las mismas instituciones puedan acceder a ese alcohol en gel. Entonces, Andrés, cuando me decís que un Estado social de derecho no es eficiente en esta crisis sanitaria, perdóname decirte que no es la realidad. Realmente lo que nos ha apuntado las bases de datos del Observatorio de la Política Nacional es que justamente este Estado social de derecho, este fuerte sistema de salud y una coordinación institucional, y en esto hay que resaltar a actores como la Asamblea Legislativa, que fue la que permitió y aprobó medidas como el distanciamiento y el aislamiento social, en medidas como la restricción vehicular y la restricción sanitaria. Entonces, sí, completamente comparto la postura de Karina, y es reafirmar que el Estado Social de Derecho, no el gobierno PAC, no los ministerios, el Estado Social de Derecho, este esquema que tenemos de Estado es el que nos permitió, me tengo que corregir, nos permitió en los 2 primeros meses un éxito en la gestión. Ya por otras razones, falta de decisión, falta de gobernabilidad, un panorama político complicado, una campaña electoral que se viene muy próximo, el gobierno en los otros 2 periodos no le fue bien. Hay que ser completamente sincero, no le fue bien y no le ha ido bien y no le va a ir bien si sigue manteniendo la trayectoria de carencia en el diálogo. Muchísimas gracias, Stuart, por tu comentario. Ahora cedemos la palabra a Andrés. Sí, muchas gracias. Y le agradezco a Karina por su pregunta. Sin embargo, esa posición es un poco ventajista, porque primero, ¿cuál es la base del Estado Social de Derecho? Primera premisa, la Constitución Política. El Estado, el Poder Ejecutivo, ha violado a la Constitución Política, reiterando artículo 121, inciso 7, en relación con el 140, inciso 6, inciso 16 de la misma. Entonces, la Carta Magna sobre la que está fundada el Estado Social de Derecho no se ha respetado. Segundo, la comparación válida del sistema tripartita aplica únicamente a la Caja Costarricense del Seguro Social, tal vez al ICE, el INSS, pero no podemos hablar de que todas las instituciones públicas son indispensables. Hablar de que FANAL vino a protegernos, Correos de Costa Rica vino a abrazarnos en este tiempo de crisis, es únicamente una posición muy paternalista por parte del Estado. FANAL puede ser eficiente en la distribución de alcoholes en gel, pero no es en el sentido empresarial, no es una institución productiva. Tiene máquinas viejas, una producción mala, sale más caro producir que lo que se vende, entonces al final es un poco complicado, y la verdad yo dudo mucho que si no se abriera el monopolio del alcohol, habría más facilidades a un mejor precio. En ese sentido, puntualmente también destacar que no se habla de una desmantelación total del aparato estatal, simplemente eliminemos funciones duplicadas, pidamos un aparato público más eficiente, que cumpla con las bases del principio de legalidad, y así aspiremos a realmente un Estado de Derecho y una política social idónea, no a un Estado paternalista insostenible a través del tiempo, porque es una cosa que estamos obviando. Si no se hace nada ahorita, el Estado va a caer en default. Muchas gracias. Pablo nos dice, interesante lo que apunta el debatiente Stuart Chavarría, pero me gustaría conocer las fuentes que dan origen a su argumentación. Stuart, tienes la palabra. Claro, con mucho gusto. Y así hago promoción al Observatorio de la Política Nacional, con mucho gusto. Si quiere les comparto al final al compañero Kevin, a la compañera Ariana, la página web del Observatorio Nacional. Ahí pueden ver muchas de los boletines que he utilizado para la argumentación. También otras de las fuentes que he utilizado son publicaciones de mi autoría que están pendientes en revisión en el mismo Observatorio de la Política Nacional. Y también he usado datos del Estado de la Nación. He utilizado datos del CIEP, entonces si gustan puedo pasarles toda esa información para que a forma de transparencia y de acceso a la información todas las personas que lo están viendo lo tengan a mano. Muchas gracias. Gracias, Stuart.
por aclarar. Tenemos otro comentario, es un saludo también por parte de Karina Aguilar. Stuart Chavarría, crack, nos dice. De parte de Rudy Carvajal, Andrés, soy su fan número 1. Josué David, quien nos acompañó en el programa pasado, también hace un comentario. Stuart, sos excelente. Josué David Valverde igual nos dice, en uno de los países más desiguales de América Latina, hablar de no grabar a las élites económicas es, por lejos, una de las posiciones más destructivas para el Estado social. Creo que acá sí podríamos tener discusión debido a la posición de, más que todo, la posición de Andrés. Para tener un poco las posiciones, Andrés, tenés la palabra vos. Muchas gracias. Sí, la pregunta que plantea Josué es básicamente desde una teoría netamente socialista, estatista, porque las grandes empresas de este país son las que sostienen el marco productivo. Es un ejemplo muy claro de esto es lo que propone el presidente de la Asamblea Legislativa, queriendo grabar sportbooks y zonas francas, y son claramente ideas que, en la misma línea de todo el gobierno, carecen de sustento técnico. No podemos hablar de que hay que grabar más a Amazon, de que hay que grabar más a empresas como FEMSA. ¿Por qué? Porque vamos a llegar al mismo caso que Argentina. Las empresas se van a ir a países más cercanos. Costa Rica debería aspirar a un modelo más similar al de Uruguay, un modelo con una población bastante reducida, que en estos tiempos y de manera competitiva, como tiene que ser en un sano libre mercado, ha bajado su tasa impositiva ante la crisis económica de Argentina para así robarle sector empresarial. ¿Por qué? Porque al final el sector empresarial genera empleo y el empleo genera riqueza y genera bienestar, entre muchas otras cosas. Entonces, hablemos de eso desde una perspectiva más amplia y con más criterio técnico, sería muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y ahora, bueno, el siguiente saludo. Stuart, de Tiffany Campos, perdón. Bueno. Stuart, sos increíble. Compañero Kevin, ¿no lo escuchamos? Perdón, sí, disculpe. No, que antes de leer ese comentario, pues me gustaría también abrirle unos segundos a Stuart de la discusión pasada que pues, no, se nos pasó ahí. Entonces, no sé si gustaba referirse al tema también. Yo solo quería decir algo, y es que, Andrés, no sé si el FMI te parece una institución socialista o una institución de esas corrientes de la teoría que decís, porque el FMI ha apuntado a la necesidad de impuestos progresivos en la región latinoamericana justamente para disminuir la desigualdad. Entonces no es una cuestión programática de una teoría, sino es una realidad que nos está golpeando a Latinoamérica como una de las regiones más desiguales y a Costa Rica como uno de los países más desiguales en esta región. Gracias, Stuart. El otro comentario que teníamos es de Philip Sobek, o no sé cómo se pronuncia, ahí me disculpan, que dice, grande Andrés. Muchas gracias, Philip. César Eduardo Díaz dice, saludos, Stuart, sos grande. Evelyn nos comenta, Stuart, estoy orgullosa. Felipe Rojas nos dice, muy bien, Andrés, una comunicación clara y sencilla, pero no obstante cargada de contenido como debe ser para una población meta diversa en grado académico y áreas profesionales. Muchísimas gracias. Otro comentario de Rudy Carvajal, que dice, qué bien, Andrés, abarcando punto a punto, a detalle y dando claros ejemplos. Sos el mejor. Muchísimas gracias. David Bogantes nos dice, excelente, Andrés. Muchas gracias. Tenemos otro comentario de Karina Aguilar, quien dice, Andrés, ¿usted qué entiende por socialismo? ¿Cuáles son sus argumentos para decir semejante cosa? Esto es una pregunta, pues, dirigida a Andrés, así que su respuesta, por favor. Claro, muchas gracias a Karina. Socialismo implica muchas cosas y es una definición bastante compleja, pero puntualmente en Costa Rica podemos hablar de socialismo como todas estas políticas que pretende implementar principalmente el Frente Amplio, lateralmente el Partido Acción Ciudadana, que no necesariamente es
puramente socialista, porque a veces actúa muy convenientemente dependiendo del sector, hablando un poco ahí del sector arrocero o azucarero, pero son todas estas políticas que pretenden, en primer lugar, hacer un Estado grande, en segundo lugar, abarcar facultades que no le concede la Constitución de conformidad con el principio de legalidad. Estas políticas de ataquemos a la empresa privada desde un sentido que más para el Estado, menos para el sector público, y esto al final termina generando una disminución en la riqueza y en el poder adquisitivo de la población. Muchísimas gracias, Andrés, por su respuesta. Ahora David Céspedes Cambronero nos dice, creo que antes de ver a los privados se debería ver lo que es el gasto público, recaudación efectiva de impuestos y empleo público. Evidentemente, ambos debatientes han expresado que hay que disminuir las repeticiones de diferentes áreas y empresas del país que repiten la misma función. A eso es lo que se referían los debatientes. Entonces, muchas gracias, David, por su comentario. Bueno, con esto hemos llegado al final de la etapa de preguntas y comentarios del público. Agradecerle pues, a todas las personas que hicieron comentarios y abrieron debate dentro de esta sección. Esto pues hace muy rico el programa, la verdad. A continuación, pues vamos ya cerrando, ya que pues, ya estamos cortos de tiempo. Así que procedemos a la sección de conclusiones. Stuart, tiene usted 3 minutos para brindarnos sus conclusiones sobre este tema a partir de este momento. Por favor, si me pudieran compartir la presentación nuevamente. Ok, muchísimas gracias. Es claro, creo que en algo coincidimos los dos debatientes en este conversatorio, y es que el país ocupa medidas prontas para solucionar los problemas sociales que hemos venido arrastrando a través de muchos tiempos. También la crisis fiscal es un problema que nos ha afectado durante varias administraciones y que realmente, en lugar de solo buscar en el gasto público, como es lo que se ha querido durante estos tiempos de pandemia, también es necesario solucionar ciertos problemas como la evasión fiscal, como grandes contribuyentes que reportan cero utilidades, como la necesidad de aplicar una renta global y de algunos impuestos progresivos que directamente aseguren la redistribución de la riqueza. Ahora, creo que todo este contexto del cambio en el modelo de desarrollo, los problemas sociales y la misma crisis sanitaria que hemos experimentado ha producido 3 cosas. En primer lugar, el deterioro de una serie de indicadores y el descontento de las amplias mayorías, que lo podemos ver ejemplificado con solo prender el televisor y ver las noticias y ver la clase trabajadora en lo que sale a reclamar y decir que simplemente ya no puede dar más su aporte solidario para esta crisis. En segundo lugar, hay que recalcar que las élites sociales, políticas y económicas, y aquí me refiero a todas las personas que somos privilegiadas, y aquí me incluyo yo en esta bolsa, hemos creado burbujas sociales, nos hemos creado nuestros propios mundos de cristal, donde las clases más privilegiadas realmente nos hemos aislado por muchos años, nos hemos aislado en nuestras empresas, en nuestras grandes instituciones, nos hemos aislado en nuestros grandes centros comerciales y no hemos visto la realidad, lo deteriorado que está el país y el hambre que sufre la gran parte de la población. Es decir, según las proyecciones del Instituto de Ciencias Económicas, alrededor de un 23 y un 29% de pobreza va a aumentar en este país. Entonces, es decir, lo que hemos creado, en realidad, todas estas élites políticas, sociales y económicas, lo que hemos creado es un ambiente de desconfianza que no ayudan nada en llevar a acuerdos o agendas de negociación. Lo que hemos creado, las élites políticas en este caso, es un veto mutuo, donde simplemente, como ha apuntado el coordinador del Observatorio de la Política Nacional, lo que existe es una parálisis en el Estado
porque simplemente no puede tomar decisiones, porque hay un odio mutuo, hay un desconocimiento por el otro mutuo, hay un irrespeto por el otro, una intolerancia mutua que simplemente cuando estamos en un parlamento con ideologías distintas, con perspectivas de vida distintas, simplemente no podemos llegar a acuerdos porque odiamos a la otra persona, porque de plano no nos interesa ni siquiera discutir o saber qué es lo que está planteando o cuáles son sus inquietudes. Realmente aquí hay algo que hay que apuntar y que estas manifestaciones y esta conflictividad te está sacando a la luz, y es que no solo la clase trabajadora del sector público y del sector privado está siendo afectado, sino inclusive las pequeñas y las medianas empresas de este país realmente están asfixiadas por una hacienda que no los deja competir, asfixiadas por las grandes. Muchísimas gracias a Stuart, y disculpe, pero se acabaron sus minutos. Ahora le cedemos la palabra a Andrés para que haga sus conclusiones. Tiene 3 minutos, al igual que el otro orador, Stuart. Dispone de su tiempo ahora mismo. Andrés. Muchísimas gracias, Ariana. Sí, yo pretendo concluir, en primer lugar, dejando claro que la gestión del gobierno, específicamente la administración Alvarado, ha sido una gestión pésima en tema económico y reactivación económica, mala en política sanitaria, pues pudieron hacerse muchas cosas mejores y gracias a la caja no tuvimos a día de hoy una crisis sanitaria mayor. Me gustaría concluir diciendo que la situación política y económica es insostenible. Tenemos una tasa impositiva del 54%. Nosotros no somos París, nosotros no somos Canadá, nosotros no somos México. Nosotros tenemos una tasa de impuestos demasiado alta. Nosotros pagamos por el combustible más del 60% en impuestos. Hoy, precisamente, el Ministerio de Hacienda subió el valor fiscal de los vehículos. Es el único país en Latinoamérica y que yo sepa del mundo donde los bienes muebles, en vez de depreciarse, se adquieren una plusvalía. Es necesaria la reestructuración de un Estado y no con esto hablemos, por favor, de vender el INSS, no con esto hablemos de vender la caja, no con esto hablemos de vender el ICE, no, pero eliminemos funciones duplicadas, creemos un Estado eficiente. Propongo, para no solo criticar desde esta representación, la creación de un Ministerio del Interior, incluir todo este tipo de ministerios productivos como existen en todo el mundo. Y solo con eso elimino el salario de un ministro y de un viceministro, los cuales ustedes muy bien saben que son salarios muy altos. Debemos reducir impuestos. Si Costa Rica quiere salir adelante, no necesita inventar el agua tibia. No, sigamos políticas como la de Irlanda, que ante la crisis que tuvo hace más de 50 años, bajó su tasa impositiva aspirando a convertirse en la gran zona franca de Europa. ¿Por qué Costa Rica no puede aspirar a eso? Necesariamente tenemos que sacrificar todo nuestro aparato público, político y todo el aparato estatal a cambio de eso. No, no tienen por qué ser excluyentes. Simplemente necesitamos una gestión adecuada, un gobierno firme, un gobierno que tenga capaz de decisión y que pueda sacar las cosas adelante. Además, mencionando un poco, la renta global no funcionaría en un país como Costa Rica por temas de administración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés, por sus conclusiones. Pues hemos llegado al final de este programa. Agradecerle a ambos oradores invitados pues, por sus posiciones. Ha sido pues una discusión bonita, hemos tenido puntos de choques varios, y pues nada, nuevamente agradecerles e invitarles a todas las personas que nos están sintonizando a volvernos a sintonizar el próximo lunes en una nueva edición de este programa Universitarios en Debate. Stuart y Andrés tienen unos segundos por si gustan despedirse. Stuart. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad, y realmente es necesario llegar a acuerdos. El país está en un momento crítico y sí, pues es necesario sentarse a dialogar. Andrés. De mi parte, primero que nada, agradecerle a Stuart. Ha sido un excelente debate, una excelente contraargumentación, una excelente participación también del público. Les agradezco mucho esta oportunidad y agradecerle a tanto a Kevin como a Ariana su participación como moderadores. Muy agradecido.
Muchas gracias. Ari. Muchísimas gracias a todos y a todas. Este programa, uno de los más ajetreados, se podría decir. Siempre, por favor, manteniendo el respeto en los comentarios, ya que no queremos malos entendidos ni altercados. Pero muchísimas gracias por la participación de ambas partes. Creo que fue un debate muy rico, muy extenso y, como siempre, no nos alcanza el tiempo para conversar todo lo que hay que conversar. Muchísimas gracias, Stuart, muchísimas gracias, Andrés, y esperamos tenerlos en un siguiente programa. Muchas gracias. Así es, así que bueno, nos vemos el próximo lunes a las 8 p.m. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.